No debemos olvidar que el espacio público es la mejor oportunidad de construir igualdad urbana, fortalecer el tejido social, la expresión colectiva, la vida en comunidad, la identidad del barrio y una idea más generosa de ciudad. En San Bruno se cuenta con todo o casi todo: ciudadanos comprometidos, el espacio urbano ideal y la propiedad del inmueble que es del gobierno federal, pero que se encuentra en solicitud para ser donada al municipio de Jalapa. Es claro que la donación será un proceso que tiene sus propios tiempos. Es importante coadyuvar con las autoridades para lograr este indispensable primer paso y salvaguardar el inmueble junto con los vecinos. El edificio que se encuentra a mis espaldas es la antigua fábrica de hilados y tejidos de El Dique, un lugar que por décadas reflejó la pujanza industrial de Jalapa, pero que con el transcurso del siglo XX comenzó un declive hasta llegar a su clausura definitiva a finales de los años 60, principios de los años 70, cuando el gobierno del estado tuvo la iniciativa de rescatar este espacio público y de convertir en un caso de éxito este esfuerzo de reciclaje. Un lugar que hoy, al paso de los años, se ha convertido en un referente básico de la convivencia de los jalapeños, y que pudiéramos retomar como un ejemplo a seguir en otros lugares de la ciudad que reclama hoy con urgencia nuestra atención. San Bruno requiere hoy una intervención similar. El espacio público nos iguala. Es el lugar ideal para el fomento de valores cívicos, para la convivencia social y para construir una mejor democracia. Lamentablemente, estos lugares se encuentran hoy amenazados por fenómenos de creciente complejidad, como lo es la delincuencia, la inseguridad y un creciente número de lugares privados que por su naturaleza son excluyentes, como los centros comerciales o lugares de entretenimiento que por su alto valor económico dejan fuera a miles o millones de personas. Existen casos de éxito como Ciudad Juárez, Lima, Bogotá o Medellín, que por medio de políticas públicas de rescate de espacios públicos lograron revertir el fenómeno del deterioro social. Se ha logrado comprobar que el tejido social se reconstruye a partir principalmente del rescate del espacio público. Estamos en la fábrica de San Bruno, que junto con las del Dique dieron rostro al Jalapa de los últimos 4 siglos. Tenemos que conocer nuestra historia como sociedad para podernos proyectar a un mejor futuro. Por eso hemos pedido aquí al cronista de San Bruno, Ignacio Lara, que nos acompañe para platicarnos los pormenores de estas historias fantásticas que estas 4 paredes vieron desde la época de la colonia hasta 1990, en el que esta historia lamentablemente cerró, pero que hoy pretendemos rescatar. Nacho, en un ejercicio de síntesis, 5 siglos de historia, platícanos de San Bruno. Con todo gusto, Raúl. La fábrica de San Bruno es un referente de un movimiento industrial aquí en la zona de Jalapa. Y bueno, pues voy a intentar platicarte brevemente sobre todo esto. El primer antecedente de este lugar del barrio fue la hacienda. Allá es el siglo XVII, 1600. Posteriormente surge, a raíz de esta hacienda, surge un pequeño molino, que con el tiempo, con los años, se le conoció como el Molino de Pedreguera. Estamos hablando ya de 1750 más o menos. Entonces, este molino de trigo, empieza a ser el primer referente importante aquí en esta parte de la ciudad. Posteriormente, este molino
pues tiene su tiempo de vida y es ya por ahí cercano a 1840 en el que ya cambia. En el México independiente, teníamos 19 años de independencia. Es correcto, ya empieza el proceso de la independencia, sucede, y bueno, empieza un impulso del gobierno. Si más no me equivoco, fue en el gobierno de Anastasio Bustamante, 1830, en el que Lucas Alamán impulsa un banco, un primer antecedente de un banco, un movimiento realmente aquí de México, en el que este banco presta dinero a las empresas para que crezcan. El Banco del Avío. El Banco del Avío, efectivamente, empiecen a comprar maquinaria, que se modernice. Entonces, esa era la intención. Entonces, aquí en Jalapa empiezan a surgir todo un boom, y sobre todo textilero. Por el clima que era favorecedor de esto, ¿no? Es correcto, muy bien. Único en la zona, en el país, ¿no? Sí, aquí era una zona muy importante, el estado de Veracruz, igual que la zona fabril de Río Blanco. Entonces, aquí en Jalapa, pues surgen varias fábricas, y entre ellas, ¿verdad?, la fábrica de San Bruno. Eran 4 en los Lagos del Dique y esta de San Bruno. Sí, y la de San Bruno, es correcto, ese dato es muy bueno. Aquí en San Bruno empezó obviamente con una fábrica pequeña, una fábrica muy pequeña. Yo invito a todos, si quieren saber más detalles sobre esto, lo pueden consultar en el blog del barrio de San Bruno. Es un blog sencillo, pero está toda la historia resumida. Aquí podemos ver que en esta parte de la ciudad, aquí en San Bruno, surge esta fábrica y es don Bernardo Sayago quien le da un impulso muy grande, le cambia el giro, la vuelve textilera. Entonces ya no es ese molino. Pasa el tiempo y ya a partir de 1900 cambia nuevamente el dueño y ahora es el hijo del presidente de la República, expresidente, que fue don Valentín Gómez Farías, ahora su hijo don Benito Gómez Farías. Él también le inyecta nuevamente mucho dinero, pero la vende. Y es en 1900 que la compra don Bruno Saldo Rivera, un patriarca de una familia muy importante que se asentó en el puerto de Veracruz, pero ellos venían de España. Entonces, ya para 1908, ya poquito antes de la Revolución Mexicana, surgen los primeros intentos por hacer un sindicato, aunque no era permitido. Se forman los círculos fraternales. Aquí se formó un círculo fraternal que intentó hacer un sindicato, pero que pues fueron prácticamente aplastados por el gobierno de aquella época. Pasa el tiempo y viene la revolución. O sea, fueron precursores junto con Río Blanco, los obreros de San Bruno. Correcto. Después, ellos fueron un año después, de 1907, 1908 fue aquí. Ya para despuesito, ¿verdad?, apenas de la Revolución Mexicana, entonces ya eran permitidos los sindicatos. Y ya para 1919 ya había un sindicato fuerte aquí. En 1920 surge en la Ciudad de México, me parece 19 o 20, no recuerdo exactamente, surge en México, en la Ciudad de México, el Partido Comunista. La Casa del Obrero Mundial. Y aquí en San Bruno los obreros empiezan a tomar esa ideología, que en 1924 desencadena el asesinato de los mártires, de lo que hoy conocemos como los mártires del 28 de agosto de 1924. Entonces son asesinados aquí, ellos ya tenían esa ideología comunista, y en 1900, pasa el tiempo, en la década de los 30, 1931, 1932, nuevamente el gobierno da el manotazo aquí sobre San Bruno, y es precisamente ahí cuando pues pasan otros hechos muy lamentables. También hay masacre de obreros y desaparece casi en su totalidad ya la ideología comunista aquí en el barrio. De hecho, ya se anunciaba el eclipse del apogeo de la fábrica, porque bueno, la Segunda Guerra Mundial fue, digamos, el último gran boom de los textiles que aquí se producían, y luego ya hacia los años 60, 70, hasta que se clausuró se cerró la fábrica. ¿En qué año se cerró? La fábrica cerró en 1990. El sindicato desaparece en 1991, el 1 de mayo de 1991 desaparece porque ya no existía fuente de trabajo. Al ya no existir la fuente de trabajo, pues ya no tiene caso ningún sindicato. Surge entonces la Comisión Liquidadora del Patrimonio Sindical,
y ellos se encargan de vender todo lo que todo lo que había logrado ese sindicato. Mi nombre es Alberto Hernández Cruz, nacido de este barrio San Bruno en el año de 1946, y pensamos que esta unidad sea rescatada para beneficio de todos los colones que nos rodean. Queremos deporte y cultura. Nacho, 5 siglos de historia esplendorosa que a todas luces terminó mal. ¿A qué atribuyes el quiebre de la fábrica? Bueno, hubo diversas razones, no nada más fue una. Aquí podemos atribuirle principalmente a que el mercado cambió. Aquí ya no se empezaban a consumir mucho las telas de algodón y se empezaron a consumir, el mercado tendía ya a la compra de telas sintéticas. Aparte, esto ocasiona falta de liquidez por parte de los dueños de la empresa, que al final pues es inminente su cierre, y en 1990 la fábrica se va a la quiebra, inicia una huelga que termina hasta un año después, donde son liquidados todos los obreros. Luego, unos años después, la comunidad, los vecinos se organiza y toman control del predio abandonado. ¿Cuál fue la motivación de esto? Claro, es correcto. Aquí pasa un periodo, ¿no? La fábrica cierra, ya no puede pagar cuotas arancelarias, supongo yo, principalmente deudas, y al no poder pagar, el SAT empieza un proceso de embargo. Embargan la fábrica, es un proceso largo, no es un periodo de 1 o 2 años, es un periodo muy largo, 15, 20 años. Después de este tiempo, en 1994, los vecinos, al ver que la fábrica se empieza a tener un deterioro enorme, principalmente por el robo de fierro que había aquí, y que ya lamentablemente no queda nada de los techos, es como la Asociación de Colonos del Barrio de San Bruno, principalmente los vecinos, nos organizamos y decidimos tomarla a resguardo. Estamos con don Jesús Macías Villegas, que fue obrero de la fábrica a partir de 1958. ¿Nos puede platicar, por favor, don Jesús, algo de lo que recuerda de estos 4 décadas que estuvo usted ahí casi? En primer lugar, hubo unos dirigentes de México que trabajaban aquí en San Bruno, que sí nos surtían todo, pero después cambió la fábrica, se la dio eran los señores Rivera, se los dio a unos de Puebla, y entonces estos vinieron a acabar con la fábrica. Este es su diario. Pues a veces... Y aquí nos puede leer lo que leí ahorita del 10 de mayo del 91, que fue cuando se retiraron las... El día de 8 de mayo se quitaron las banderas de la puerta de la fábrica San Bruno, pues se entregó el inmueble al gobierno del estado. Y el día 10 de mayo de 1991 nos adelantaron 2 millones de pesos, pero seguimos haciendo guardia cada 3 días. El 18 de mayo de 1999, ya quitamos la carpa, pues ya no se tenía caso, pues ya se había acabado la tela, y nosotros estábamos en la bodega. El licenciado de Argüelles nos dijeron que estaban garantizados nuestros retiros, nuestros pases. Era cuando se cerró. Sí. ¿Y los liquidaron, los finiquitaron? Sí, nos dieron nuestro finiquito. Sí. La fábrica San Bruno tiene un historial muy grande. Ellos, cuando la matazón del 28 de agosto, fue gente imposibilitada de defenderse. Estaban en su trabajo y adentro de la fábrica encerrados. Entraron, acribillaron a varios trabajadores que no debían nada. Venían buscando en aquellos tiempos a los rebeldes, a los matones, pero aquí no había matones, había puros trabajadores inocentes. ¿Qué armas iban a tener para defenderse? No tenían ningún arma. Sin embargo, los matones traían
pues en aquellos tiempos eran rifles de largo alcance, los riflotes ahí parecían cañaveral, pero esos han ido desapareciendo y ese tipo de armas ya no existe. Pues yo entré como trocilero, eran los que trabajaban produciendo hilo en las máquinas. Era mucho proceso, era proceso desde el batiente, las cardas, estiradores. Eso ya estamos hablando de la construcción de la fábrica, cuáles eran sus funciones. Me gustó mucho la mecánica textil, fui progresando, conociendo números de hilo, que engranes, llegué a maestro. ¿Cómo habrá sido el esplendor de esta zona que incluso un presidente de México vivió aquí enfrente, Valentín Gómez Farías? 5 siglos de historia desde la colonia hasta nuestros días, que explican las raíces de lo que hoy somos como jalapeños y como veracruzanos. Lamentablemente, como a todas luces es evidente, este lugar se encuentra hoy en una situación crítica y es por eso que la comunidad se niega a permitir que el acervo cultural que aquí se representa lo perdamos. El abogado Julio César Vázquez nos explicará los pormenores de esta situación, que ya data de 2 décadas y que tiene implicaciones fiscales y legales jurídicas que impiden hoy por hoy hacer de este espacio un espacio recreativo para la comunidad. Mi nombre es María Eugenia Munguía Díaz, yo soy vecina y nativa de la colonia de San Bruno. Es de mi interés de que esta edificación se rescate para beneficio de los colonos como un centro cultural y deportivo. Nosotros somos una agrupación conformada por vecinos, amigos y actualmente personas interesadas en que el inmueble de la fábrica de San Bruno sea un inmueble para todos y para todo Jalapa. Nosotros, como tal, nacemos el 11 de abril de 2014 para salvaguardar el inmueble de dicha fábrica. Hoy en día, la asociación civil sigue el proceso legal, jurídico del inmueble. Queremos hacer mención que los compañeros del grupo y vecinos hemos pedido el estatus o el estado que guarda legalmente la fábrica hasta este año que estamos hablando, 2018. Lo hacemos ante la autoridad competente, que es el ayuntamiento, y el cual nos contesta y nos dice en el mes de octubre de este año que el inmueble está precisamente en proceso de donación. Nosotros como grupo, y recalco y siempre lo voy a decir porque esto es un trabajo en conjunto de amigos, vecinos, se conforma legalmente la asociación civil y es en ese momento cuando se le pide a la autoridad y se le exige, como lo hemos venido haciendo, que legalmente ese inmueble pase a ser donado al ayuntamiento. Con el maestro Hipólito Herrero estamos haciendo nuevamente el llamado y pidiendo que se siga el proceso de donación del inmueble, pero también queremos pedir al gobierno del estado su apoyo para seguir luchando en el rescate del inmueble. Ojalá se pudiera hacer y pudiéramos tomar por primera vez ese trabajo en conjunto. Digo por primera vez porque sería una donación a través del interés de los vecinos y de los amigos de la asociación y a su vez trabajar con las diferentes autoridades que les compete. Y como hacía mención a las autoridades y pidiendo el apoyo, recalcamos que
al no poder tener una certeza jurídica en el inmueble, se siguen generando grupos y lo seguirán habiendo. Al no resolver la certeza jurídica, sí puede haber, como hasta hoy han surgido problemas entre los diferentes grupos, sí se puede detonar un serio problema social. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josefa Montiel Cortés. Soy vecina de esta colonia, de este barrio, el famoso, popular, histórico barrio de San Bruno. Y pertenezco a una asociación civil que está en el rescate de la identidad y del inmueble físico de la exfábrica de San Bruno. Hace 50 años hubo la voluntad gubernamental de rescatar el espacio público de lo que ocuparon las fábricas de hilados y tejidos allá en la zona del dique. Hoy existe la posibilidad de hacer algo similar al Paseo de los Lagos aquí en San Bruno, en donde lo que ahora falta no es la participación ciudadana, que es la que está dada. Ahora lo que falta es al revés, la voluntad gubernamental. Para esto nos platicará Jorge Flores, arquitecto jalapeño, de los proyectos que se tienen para este propósito. Jorge. Raúl, mira, como decías, hace 50 años existió la voluntad política, la voluntad gubernamental de hacer algo en el Paseo de los Lagos. Hoy se puede hacer aquí. Las autoridades tienen que tener claro que una de las mejores maneras de hacer justicia urbana, de hacer justicia social, es dar un buen equipamiento en las ciudades. Las ciudades requieren equipamiento, requieren espacios públicos adecuados. Una de las maneras de ver la salud de nuestras ciudades es ver qué tal están los espacios públicos. Cuando los tenemos abandonados, los tenemos sucios o simplemente hay carencia de ellos, la sociedad no puede convivir. Tú lo estás viendo ahorita aquí en la fábrica de San Bruno. Aún no es un espacio formal, pero es un espacio donde ya se ven partidos de fútbol, donde se ven clases de box, donde se ven actividades culturales. Solamente se requiere formalizar, ¿no? Yo me atreví cuando se tomó la fábrica, cuando la asociación de vecinos tomó la fábrica hace un par de años, yo me atreví a elaborar un proyecto meramente conceptual. Es un proyecto conceptual donde yo me atrevo a poner en la mesa, este es el primer rayón, vamos a trabajar sobre esto. No se trata de que se haga lo que yo digo o lo que yo quiero, sino se trata de poner sobre la mesa un primer intento, que la sociedad participe, que el colegio de arquitectos participe, que los arquitectos participen, que los vecinos participen diciendo qué quieren hacer. Tenemos la enorme oportunidad de hacer de este espacio, en el poniente de la ciudad de Jalapa, un espacio público de gran calado. ¿Sí? Podemos tener la principal biblioteca. A mí se me ocurre poner la biblioteca más grande del sureste de México aquí. ¿Y por qué no ponerle Biblioteca Mártires del 28 de agosto? ¿Por qué no hacer canchas deportivas? ¿Por qué no hacer áreas de talleres de aprendizaje? Áreas donde se pueda recuperar o mantener el tejido social. Esta es una fábrica y siempre ha sido la intención mantener esa idea de fábrica. La energía social es evidente, es decir, aquí se ven grupos de jóvenes jugando fútbol, vimos hace unos minutos un grupo musical grabando un videoclip, vemos familias aquí pasando el domingo y pues solo falta, Jorge, la voluntad de que esto se convierta ya formalmente en lo que ya es de algún modo. Es de alguna manera inverso a lo que pasó en los lagos del dique hace 50 años. Tampoco es justo hacer revisionismos históricos. Hace 50 años no existía la participación ciudadana o la idea de participación ciudadana que tenemos hoy. Hoy tenemos una sociedad ya organizada, ya perfectamente saben qué es lo que quieren, ¿sí? Tenemos un gobierno que está un poco apático, que debemos de presionar para obtener la donación del inmueble, para que el municipio obtenga la donación del inmueble y aquí se puede hacer el gran espacio público donde todos participen. Ya prácticamente están dados los espacios, canchas de fútbol, como te decía, talleres, demás, o sea, podemos hacer grandes aportaciones. Estamos pidiendo el apoyo de las autoridades municipales, de las autoridades estatales. Ahorita se alinean tres como conjunción astral, como conjunción de astros, se están alineando tres: el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Tenemos que presionar para que la donación se dé, para que los vecinos participen en lo que es este proyecto. Yo, como te decía, yo me atreví a hacer un proyecto muy conceptual, pero esto es la primera raya. Tenemos que hacer más rayas, tenemos que participar todos. Es rescatar la fábrica de San Bruno para reivindicar su esplendor.
para reivindicar su esplendor y para que siga siendo la fábrica. O sea, esto es un ensayo que hemos tenido con los vecinos desde el primer día que se vino aquí, que esto tiene que seguir siendo una fábrica, pero ahora tiene que ser una fábrica de ciudadanos, ¿sí? Una fábrica de ciudadanos donde con valores y principios ciudadanos se tejan a las nuevas generaciones. Mi nombre es Enrique Amaro, soy vecino aquí de la fábrica de San Bruno y me gusta mucho el deporte de fútbol. Lo he practicado desde que era niño y simplemente para mí es una manera de que los jóvenes, como las nuevas generaciones, traten de salir adelante en vez de andar metiéndose en cosas malas. Me gustaría que principalmente en esta cancha la acondicionaran un poquito mejor. Hace 50 años me invitaron a participar en una plática sobre la problemática de Jalapa. Fue un discurso que hice en una cena que se le dio por parte de la Organización de Ciudadanos de Jalapa al candidato a gobernador entonces, el licenciado Murillo Vidal. Me permití hacer un planteamiento de cuál era la situación de Jalapa en ese momento, muy similar a la que se está viviendo actualmente, pero la realidad de las cosas es que estaba Jalapa en una situación crítica porque se habían cerrado las fábricas de textiles, las 3 fábricas de textiles que eran donde mayor ocupación había de gente radicada aquí en la ciudad. Se cerró la fábrica del Dique, la fábrica de San Bruno, la Providencia, y toda esta gente que se había dedicado toda su vida a los hilados y tejidos no tenía ocupación, no tenían un ingreso. Con objeto de reactivar la economía al inicio de la administración del licenciado Murillo Vidal, cuando me invitó a mí como director de comunicaciones, tuvimos la oportunidad de hacer un programa de saneamiento de la ciudad, procurándole a los trabajadores desempleados una posibilidad de tener un ingreso y una despensa semanaria que les permitiera sobrellevar la situación económica del momento. Con esa idea planteamos la oportunidad de hacer un programa de saneamiento en los barrios afectados, como fueron el barrio del Dique, donde construimos el Paseo de los Lagos, la zona de la antigua estación del ferrocarril, zona que estaba deprimida por el movimiento de la estación del ferrocarril a la nueva estación donde está actualmente, y la zona de San Bruno, que también había estado afectada y se veía deprimida por varias razones. Al moverse la estación del ferrocarril, se movieron las gentes que vivían en esa zona a una nueva zona, y al cerrarse las fábricas se quedaron sin trabajo. Iniciamos un programa de saneamiento sobre toda la cuenca del río Santiago, y eso permitió ir poco a poco, en base al programa de saneamiento, empezar saneando el Paseo de los Lagos, volver a llenar las presas, dividir la presa de la fábrica del Dique en 2 presas, prolongando la calle de Rodríguez Clara. Posteriormente lo fuimos enriqueciendo, prolongando la calle de Sebastián Camacho, la ampliación de la misma, el acceso a la zona del Dique, que ya no estaba aislada, que era una zona además peligrosa, y de ahí seguimos sobre la avenida Ruiz Cortines, actual Ruiz Cortines, hasta el paseo hasta la fábrica de San Bruno, y tomando en cuenta todos los cauces de los diversos arroyos y riachuelos y corrientes que había en la ciudad, se proyectó el programa de drenaje de la misma, que fue construido sobre la avenida Américas, sobre la avenida de 28 de agosto, y en fin, procurando traer todo hacia los lugares donde debían salir las aguas, y de ahí fuimos enriqueciendo poco a poco el programa de saneamiento del Paseo de los Lagos, proyectando posteriormente el tercer lago, viendo que se mejoraría la vialidad, haciendo el túnel del viaducto del Parque Juárez, la remodelación del Palacio de Gobierno, haciendo la arquería, el Parque Lerdo de Tejada,
la prolongación de la avenida Ávila Camacho, la construcción de muchas otras obras, procurando darle a la gente desocupada un salario mínimo y una despensa. De eso partimos como un programa de empleo temporal a lo que logramos hacer. Y es una obra que nunca se va a agotar de enriquecer ni de mejorar, hay que mantenerla y darle su debida ubicación. Ahora es un referente de la diversión, distracción que pueda tener las gentes de toda la ciudad, de todos los que habitan aquí. Creo que todo se logró precisamente a base de solucionar problemas, conduciéndolos de una manera hábil para no generar conflictos y sí beneficios. Fue la base de todo este trabajo. El antes era dramático, el después lo pueden ver, pero el problema era que como no había manera de acceder fácilmente hacia esa zona, sino que había que rodearla, hicimos el acceso directo prolongando la calle Sebastián Camacho hacia la calle de Rodríguez Clara. Eso hacía que todos los pandilleros que estaban asolando a los habitantes de la zona sintieran que se les podía llegar más rápido y que ya no podían hacer tantas fechorías. Todo esto debe de ser muy bien consensuado y oír a la gente para que le expliquen a uno los problemas que están viviendo y buscarle una solución a esa problemática. Antes había respeto a las autoridades y había ahí una serie de traumas de gente que se sentía abandonada, que en el momento de verse atendida cambió su actitud y eso influyó mucho en el buen desarrollo de las obras. Era insalubre, pantanoso, con todas las casas descargaban sus drenajes en esa zona. Inclusive estaba ahí en ese momento se acababa de construir las instalaciones del Seguro Social, se había instalado ahí la universidad, había facultades de arquitectura, de comercio que colindaban con los caños al aire libre, con los drenajes al aire libre, había peleterías abandonadas y muchas, toda la colonia de la Isleta y todo, pues eran lugares a donde difícil acceso. Se mejoró la vialidad, se facilitaron todo el transporte público y muchos servicios. Sí se puede replicar, es posible hacerlo, pero por los conductos adecuados. Todos estábamos comprometidos a que las cosas se hicieran y se hicieran bien. No se olviden que acabábamos de pasar la etapa del 68, que fue a nivel nacional, tuvo repercusiones aquí también en los estudiantes de esta zona. Y una de las maneras de lograr una convivencia armoniosa con todos fue precisamente procurándoles a quienes no tenían trabajo un ingreso y una despensa. La participación ciudadana, la generación de empleo y la correspondencia, que haya una correspondencia entre autoridades y ciudadanía. Que no la ciudadanía se sienta que tiene derecho a todo sin comprometerse a nada. Y ese complemento es importante. Como parte activa del barrio de San Bruno, considero que pues toda mi vida hemos estado aquí, tengo 58 años. Creo que sería conveniente conservar el casco urbano de la fábrica de San Bruno porque es parte de la historia, del desarrollo del barrio y sobre todo del municipio. Considero que el espacio debe de ser un espacio público, abierto a la comunidad, que se generen áreas y espacios verdes de recreación. Creo que eso sería muy importante para el desarrollo municipal de Jalapa. Estamos hoy con dos vecinos del barrio de San Bruno que nacieron en 1926 y que de primera mano nos pueden reconstruir
cómo se vivía en aquel entonces, la época del esplendor de la fábrica de San Bruno. Estamos con la señora Dolores Ortega. ¿Podría platicarnos, por favor, Dolores, sus recuerdos sobre aquella época? Yo fui sirvienta primero de la señora Ana. Por ella, yo me recibí de sexto año porque yo estaba nada más en tercero, y entonces cuando yo me fui para allá con ella, ella me dijo que en la mañana que trabajara yo y que en la tarde fuera a la escuela, y en la tarde sí iba a ir a la escuela. Ana era la esposa del gerente general de José Rodríguez. Sí, de don José Rodríguez Fano. Sí, que sí me acuerdo. Él vino de España. Ana era una obrera de la fábrica de San Bruno, y yo creo que pues ahí se enamoraron. Entonces ya eso es al principio, pero ella fue obrera. Entonces cuando ya eran esposos, entonces fue cuando yo conocí a la señora Ana, bien ya, porque nosotros estábamos encargados en la hacienda de Gómez Farías. Ahí íbamos al catecismo, ¿sí? Y estaba así enfrente de la fábrica. Salí yo de ahí, iba yo allá, cuando nos tocaba el catecismo. Y en todas las cosas ella me daba permiso. Y entonces Popo es sobrino, e iba a jugar o a limpiarle el patio, ¿sí? Porque le decía Chonita. Eres Popo, Rodolfo, sobrino de Ana, sí, la esposa del gerente general de San Bruno, de la fábrica. ¿Viviste en la fábrica? No, trabajé en la fábrica. Yo trabajaba, yo vivía donde dice la señora, ahí a la vuelta está una bajadita, y y mi abuelito le regaló a mi mamá un cachito de terreno para hacer una choza. Enfrente de la fábrica, afuera. Afuera. Mi nombre es Jesús Valentín López Landa, soy ex trabajador de la fábrica de San Bruno en los años de 1986-90. Queremos rescatar lo que es la cultura, la fábrica que realmente no les pertenece a nadie, pertenece a lo que es la unidad del barrio de San Bruno. A nosotros lo que nos motivó como vecinos, como hijos de ex trabajadores, nos motivó la tristeza de ver una fábrica que había sido un gran patrimonio, que ha sido un gran patrimonio histórico para los jalapeños. El saqueo, el nido de malvivientes y la falta de voluntad por parte de quien tenía resguardo, embargado el inmueble, que es el SAT, y sin la intervención de ninguna autoridad, nosotros los vecinos nos motivamos, nos organizamos para tomar en resguardo este inmueble que prácticamente es la identidad de nuestro barrio. Las autoridades tienen que tomar realmente su postura como autoridad. La primera visión que yo tengo de la fábrica de San Bruno es que este barrio se concibió a partir de esta fábrica. Esta fábrica le dio nombre a nuestro barrio, le dio una identidad obrera, le dio un futuro a las familias que aquí llegaron, fueron migrantes e inmigrantes, y principalmente creó nuestro barrio, ¿verdad? Yo lo que quiero en este momento pedirle a las autoridades que nos lo done, que será el principal propósito de todas nuestras actividades, sacarlo del embargo para dárselo a los jalapeños, principalmente porque como hijo de ex trabajador
el barrio de San Bruno, yo lo llevo en la sangre. Toda mi niñez escuché ese silbato. Mi padre siempre llegaba con algodón en la ropa, todo eso me ha motivado a mí estar en la lucha, ¿sí? Y estar de frente ante las autoridades para hacerle la exigencia correspondiente de que salven nuestro patrimonio. Imagino un espacio que, como bien lo ha dicho nuestro amigo Jorge Flores, siempre para nosotros este espacio será una fábrica. Tal vez el concepto más ideal que le quede es transformar este espacio en una fábrica de ciudadanos. Quitándola o poniéndole otra cosa, siempre será nuestra fábrica. En esta oportunidad que se presenta de realizar un proyecto de intervención urbana, me parece que la metáfora es obligada. La fábrica jamás podrá dejar de serlo por sus referentes en el barrio, por su constitución como hito de la ciudad, pero sobre todo porque ahora será posible imaginar el espacio donde se formen ciudadanos por medio de la cultura y el deporte. Deberá ser una especie de fábrica ciudadana.